¿Alguna vez has sentido que das todo por los demás y aún así terminas vacío? Que mientras ayudas, algo dentro de ti se apaga lentamente, como si tu propia luz se estuviera consumiendo para mantener viva la de otros. Dicen que ayudar es bueno, pero Krishna enseñó algo mucho más profundo. No toda ayuda viene del alma, y no todo acto de bondad libera. A veces, la energía que ofreces se convierte en una cadena invisible que te ata al dolor de quienes intentas salvar. Y en ese acto noble, pierdes el equilibrio de tu propio dharma, tu propósito, tu luz. Entonces, pregúntate, ¿realmente estás ayudando? ¿O estás interfiriendo con la lección que el universo preparó para el otro? Porque Krishna lo dijo, no debes ayudar siempre, solo cuando el corazón actúa desde la conciencia y no desde el miedo. En este camino descubrirás por qué la compasión mal entendida puede ser la forma más sutil de ego, cómo el universo responde cuando ayudas sin sabiduría, y lo más importante, cómo amar sin perderte, servir sin agotarte y dar sin vaciarte. Permanece hasta el final, porque al terminar esto, nadie volverá a aprovecharse de tu energía, y entenderás por qué el alma sabia no siempre ayuda, pero siempre ilumina. Capítulo 1. El karma de la compasión. Mal entendida, te ha pasado que ayudas a alguien una y otra vez, y aún así parece que nunca es suficiente. Que ofreces tu tiempo, tu energía, tus consejos, y terminas agotado, vacío, o incluso sintiéndote culpable si no haces más. Quizás te has preguntado, ¿por qué, si doy tanto, las personas me fallan o se alejan? ¿Por qué me duele ayudar? No eres tú quien está roto. Lo que está distorsionado es el significado que le diste a la palabra ayudar. Desde pequeños nos enseñaron que ser buenos es sacrificarse, que amar es soportar, que el valor de tu corazón se mide por cuánto haces por los demás. Pero Krishna enseñó algo diferente, algo que pocos se atreven a mirar. La ayuda que no nace del alma crea más sufrimiento que alivio. Cuando ayudas desde el miedo a no ser querido, desde la culpa, desde la necesidad de sentirte útil o importante, estás ofreciendo energía contaminada por el ego. No ayudas, te estás atando. El universo no se mueve por intención emocional, sino por frecuencia. Y si tu acto de bondad vibra en carencia o en deseo de control, eso mismo será lo que volverá a ti. Así se genera el karma de la compasión mal entendida. Das para llenar un vacío interno, y la vida te devuelve más vacío para que reconozcas el origen. Krishna decía que el sabio no actúa movido por la lástima, sino por la claridad del alma. La lástima ve a un ser débil. La claridad ve a un ser eterno atravesando una experiencia para despertar. La diferencia es abismal. Uno alimenta la herida, el otro ilumina la conciencia. Cuando ayudas desde el ego, estás diciéndole al universo, yo sé lo que es mejor para ti. Y ese pensamiento, aunque parezca noble, es una forma sutil de arrogancia espiritual. Interfieres con el plan divino del otro. Rompes su proceso kármico y, sin darte cuenta, cargas parte del peso que no te corresponde. Por eso a veces, después de ayudar, te sientes drenado o confundido. No es porque diste demasiado, es porque diste desde el lugar equivocado. La verdadera ayuda no nace del impulso ni de la emoción, nace del silencio del alma que comprende. No dice, pobre de ti, sino, confío en tu camino. No intenta reparar, sino recordar. Y aquí aparece una de las verdades más poderosas de la metafísica. Cada vez que ayudas desde la identificación con tu yo humano, refuerzas la ilusión de separación. El ego dice, yo soy el que tiene y tú eres el que necesita. El alma sabe. Ambos somos uno, expresando distintas fases de la misma energía. Cuando entiendes esto, ya no ayudas desde el sacrificio, ayudas desde la vibración. Tu presencia se convierte en medicina, tu energía en guía, tu silencio en enseñanza. Eso es lo que hacía Krishna. No resolvía por los demás, solo reflejaba la conciencia que los despertaba.
El universo no te recompensa por lo que haces, sino por la intención energética que hay detrás. Y esa intención no se mide en palabras ni gestos, se siente en el campo cuántico. Por eso hay actos pequeños, incluso invisibles, que tienen un poder inmenso. Una palabra que nace desde la conciencia puede cambiar más que años de ayuda desde el miedo. Ayudar no es cargar. Ayudar no es sufrir por el otro. Ayudar no es salvar. Ayudar es sostener una frecuencia tan alta que el otro recuerda que también puede elevarse. Esa es la ayuda divina. Todo lo demás es apego emocional disfrazado de bondad. El alma que actúa sin sabiduría repite los mismos karmas una y otra vez. Ayuda, se siente herida, promete no volver a hacerlo, y cuando aparece otro que necesita, vuelve a caer. Y así el universo repite la lección hasta que aprendes lo esencial. No estás aquí para salvar a nadie. Estás aquí para recordar que todos pueden salvarse a sí mismos cuando despiertan su luz. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sostenido a alguien que se negaba a cambiar? ¿Cuántas veces diste consejos que fueron ignorados? ¿Y cuántas veces, al final, tú fuiste quien terminó más afectado? Eso no fue mala suerte. Fue una señal del universo diciéndote, esa no era tu batalla. La energía divina es exacta. No hay error ni injusticia. Si algo te drena, no viene del alma. Si algo te roba la paz, no es tu camino. Y si alguien necesita que te destruyas para sentirse mejor, no es una lección de amor, es una lección de límites. Krishna no dijo que no debas ayudar. Dijo que no debes hacerlo desde la inconsciencia. El sabio no ayuda porque siente pena, ayuda porque ve potencial. El sabio no se involucra en el drama, se mantiene en la luz para que el otro encuentre su salida. Y ahora, piensa en esa persona que constantemente acude a ti, que descarga sus problemas, que dice necesitarte, pero nunca cambia. Piensa en cuántas veces te has quedado sin energía, sin tiempo, incluso sin paz, por hacer lo correcto. Y ahora pregúntate con sinceridad, ¿eso fue amor? ¿O fue miedo a no ser suficiente si no ayudas? En el transcurso de este audiolibro, vas a descubrir cómo liberarte del karma del Salvador, cómo ayudar desde la conciencia divina sin absorber el dolor ajeno, y cómo convertir tu energía en una fuerza que inspira sin agotarte. Porque cuando comprendas la verdadera naturaleza de la compasión, ya nadie volverá a aprovecharse de tu luz, y tú volverás a brillar sin miedo de dar. Capítulo 2. Krishna y el arte del no interferir. Hay momentos en la vida en los que lo más difícil no es actuar, sino no hacerlo. Ver a alguien que amas cayendo, equivocándose, sufriendo, y resistir el impulso de rescatarlo, es una de las pruebas más profundas del alma. Y sin embargo, esa fue exactamente la lección que Krishna le dio a Arjuna en el campo de Kurukshetra. Arjuna, un guerrero noble, se negaba a luchar. Frente a él estaban sus propios familiares, sus amigos, sus maestros. No quería dañar, no quería herir. Pensaba que su compasión era superior a la guerra. Pero Krishna le reveló una verdad que cambió la historia espiritual de la humanidad. Tu deber no es huir del campo, sino actuar sin apego. Porque incluso la compasión puede ser una forma de cobardía cuando nace del miedo a ver sufrir al otro. Krishna no le permitió escapar, porque sabía que si Arjuna huía de esa batalla, no solo perdería el reino, perdería su alma. A veces el alma necesita atravesar su propia oscuridad para recordar su luz. Y cuando alguien intenta salvarte antes de tiempo, te roba la oportunidad de despertar tu divinidad. Eso es lo que el universo hace contigo, y lo que tú también debes aprender a hacer con los demás. No interferir en el proceso sagrado del alma. El ego quiere corregir. El alma quiere comprender. Cuando ves a alguien sufriendo, tu mente humana dice, debo ayudar, debo evitarle el dolor. Pero la conciencia superior dice, ese dolor es el fuego que purificará su energía. Lo que tú llamas castigo, el universo llama evolución.
Y lo que tú llamas ayudar, a veces es solo interferir con una lección que no te pertenece. Imagina por un momento que un capullo de mariposa está a punto de abrirse. Si decides romperlo para ayudar, la mariposa nunca desarrollará la fuerza para volar. Lo que parecía amor era destrucción disfrazada de compasión. Así es como muchos destruyen procesos espirituales ajenos, por miedo a ver dolor, por incapacidad de tolerar el silencio o la espera. Pero el amor divino nos salva, acompaña, no corrige, sostiene. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has intentado resolver la vida de alguien que no quería cambiar? ¿Cuántas veces has tomado decisiones por otro creyendo que lo hacías por amor? ¿Cuántas veces terminaste agotado, frustrado o sintiendo que perdiste tu energía? Si te identificas con esta situación, comenta: ya entendí, no debo interferir. Porque ese simple acto de reconocerlo rompe uno de los karmas más pesados del alma, el del Salvador. Krishna sabía que cada alma tiene su propio guión. Y aunque Arjuna sintiera que su guerra era injusta, era exactamente el escenario que su espíritu necesitaba para despertar su sabiduría interior. Por eso Krishna le habló no a su mente, sino a su conciencia. Le dijo: cumple con tu deber, pero sin apego al resultado. Actúa, pero no te identifiques con la acción. El sabio no se aflige ni por los vivos ni por los muertos. Esa frase resume el arte divino del no interferir. Porque cuando ayudas desde la ansiedad, interrumpes. Cuando amas desde el miedo, sofocas. Y cuando salvas por culpa, te encadenas. En la metafísica, no interferir no significa ser indiferente. Significa reconocer la perfección en el proceso ajeno. El universo no comete errores. Cada alma está exactamente donde debe estar para recordar quién es. Si intervienes por miedo, niegas esa perfección. Si intentas arreglar lo que ves roto, es porque has olvidado que todo está aprendiendo a ser completo. La energía divina nunca impone, solo emite. Nunca invade, solo ilumina. Y cuando comprendes esto, empiezas a vivir una forma de amor más alta. El amor que respeta el ritmo del alma ajena. El amor que confía. El amor que no teme la oscuridad, porque sabe que allí también habita la luz. Piensa en las veces que quisiste evitar que alguien tocara fondo. ¿Y qué ocurrió? El universo los llevó exactamente allí, porque solo desde el fondo pudieron mirar hacia arriba. A veces el dolor es el lenguaje que el alma necesita para escuchar. Y si tú hablas antes de tiempo, interrumpes el mensaje. Eso es lo que Krishna quería que Arjuna comprendiera. No actúes por impulso, actúa por conciencia. No hagas lo que parezca correcto, haz lo que tu alma sabe que es necesario. El arte del no interferir es el arte de confiar. Confiar en que cada alma tiene su propio maestro interior. Confiar en que el universo no necesita tus manos, sino tu presencia. Confiar en que el silencio también es una forma de ayuda, porque cuando ya no fuerzas nada, la energía empieza a fluir como debe, y la vida te muestra que todo siempre estuvo bajo control, solo que no era el tuyo, sino el del todo. Quizás hoy estás viendo a alguien que amas perder su rumbo, y sientes ese impulso de intervenir, de rescatar, de corregir, pero tal vez lo que esa persona necesita no es tu ayuda, sino tu fe. Fe en que su alma sabrá encontrar su camino, como Arjuna lo hizo cuando dejó de huir de su destino. Permite que los demás atraviesen su guerra interior, porque sólo así podrán descubrir su propio Krishna, esa voz divina dentro de sí que los guiará al despertar. En el siguiente capítulo, descubrirás cómo el arquetipo del Salvador se infiltra en la energía humana, y cómo liberarte de esa carga para convertirte en un canal puro de conciencia. Pero antes de avanzar, quédate con esta pregunta. ¿Eres el guía que ilumina o el Salvador que interfiere? Capítulo 3. La trampa del Salvador. Hay una energía muy sutil que se disfraza de bondad, de compasión y hasta de luz, pero que en realidad es una prisión invisible. Es la energía del Salvador,
esa fuerza interior que nos impulsa a querer rescatar a todos, a cargar con los dolores del mundo, a ser los que arreglan la vida de los demás, aunque eso nos deje vacíos. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que si no ayudas, algo malo ocurrirá? ¿O que si no intervienes, el otro no podrá salir adelante? Esa sensación de urgencia por salvar a alguien no siempre nace del alma. A veces nace del ego espiritual, que busca sentirse necesario, importante o más consciente que los demás. En la superficie, parece noble. Pero en el fondo, esta necesidad constante de ayudar proviene de una herida. La herida del ego que no soporta ver el dolor ajeno, porque aún no ha sanado su propio dolor. El alma elevada no necesita rescatar. Solo observa, comprende, y si el universo lo permite, ilumina el camino sin cargar con la mochila ajena. En términos metafísicos, cuando intentas salvar a alguien, estás reforzando la idea de que esa persona está perdida o rota. Pero en la conciencia unificada, nadie está roto, solo transitando su propia frecuencia de aprendizaje. Es como querer abrir el capullo de una mariposa antes de tiempo. El gesto parece compasivo, pero en realidad le quita su fuerza para volar. El alma, en su sabiduría infinita, diseña experiencias para despertar. Y si intervienes en medio de ese proceso, puedes alterar el equilibrio kármico y detener una expansión que solo podía ocurrir a través del desafío. No siempre ayudar es ayudar. A veces es solo interferir con el ritmo sagrado de la evolución. Piensa en esto. ¿Cuántas veces terminaste agotado después de ayudar? ¿Cuántas veces el otro no cambió o incluso volvió al mismo punto? Es porque la ayuda desde el ego crea dependencia energética. El alma del otro no se fortalece, se apoya en la tuya. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a drenar tu poder creador en un intento de sostener lo que el universo ya estaba intentando transformar. Y aquí hay algo que pocos saben. Cuando entregas energía para salvar a alguien que no pidió realmente esa ayuda, el universo la interpreta como un intercambio forzado. Esa energía no se pierde, pero regresa a ti en forma de peso, cansancio o bloqueo creativo. Más adelante hablaremos de este fenómeno con detalle, en el capítulo donde exploraremos cómo la energía mal dirigida se convierte en deuda vibratoria, un principio que muy pocos conocen, pero que explica por qué muchas almas luminosas se sienten drenadas sin entender por qué. El arquetipo del Salvador no solo actúa en relaciones personales, también opera a nivel colectivo. Muchas personas despiertas sienten el impulso de salvar al mundo, pero el verdadero despertar no consiste en salvarlo, sino en evolucionar su vibración desde adentro. Cuando tú cambias tu frecuencia, el campo cuántico de la humanidad también cambia. Esa es la verdadera ayuda. Convertirte en luz, no en muleta. En la metafísica, esto se entiende como alineación vibratoria. Si ayudas desde la carencia o el sacrificio, estás emanando escasez energética, aunque tus palabras digan amor. Pero si ayudas desde la plenitud y el respeto al proceso del otro, tu energía no interfiere, solo inspira. Esa es la diferencia entre salvar e iluminar. Y aquí surge la paradoja más profunda. El verdadero Salvador no salva a nadie. Solo recuerda al otro que también es creador. No le dice, te rescato, sino, recuerda quién eres. Y esa es la mayor forma de amor divino. Imagina por un momento que el universo fuera un gran tablero de experiencias. Cada alma está jugando su partida, aprendiendo, cayendo, levantándose. Si tú te lanzas al tablero de otro, le robas la oportunidad de hacer su propio movimiento. Y lo más curioso es que, mientras intentas salvarlo, el universo quizás estaba usando esa experiencia para salvarte a ti, de tu propio desequilibrio energético, de tu necesidad de controlar el flujo divino de la vida. ¿Recuerda? El ego dice, yo debo hacerlo. La conciencia dice, todo está sucediendo como debe ser. El ego dice, sin mí no pueden. La conciencia dice, la luz en ellos,
ya sabe el camino. Y cuando dejas de actuar como salvador, algo extraordinario sucede. Tu energía se expande. Ya no te sientes agotado ni drenado, sino en paz. Porque en el fondo comprendes que el universo no necesita que lo arregles, solo que lo recuerdes. Al final, la trampa del Salvador es la ilusión más sutil de todas. Es el ego disfrazado de santo, el orgullo camuflado de compasión. Pero cuando ves más allá de esa ilusión, descubres algo mucho más poderoso. Que la verdadera compasión no es interferir, sino sostener la vibración del amor incondicional, sin miedo, sin apego y sin control. Y es entonces cuando te das cuenta de que el universo no pide héroes. Pide seres despiertos, seres que comprendan que cada alma tiene su propio reloj cósmico, su propio momento para florecer. Así que no temas soltar. No temas permitir que otros vivan su oscuridad. No temas observar sin intervenir. A veces, ese acto de no actuar es el mayor servicio espiritual que puedes ofrecer. Porque cuando respetas el proceso del otro, estás confiando en el poder de la fuente. Y cuando confías en la fuente, la energía del Salvador se disuelve. Y lo que queda es lo único real, la luz que no necesita salvar, porque ya lo es todo. Capítulo 4. Cuando el karma ajeno no te pertenece. Hay momentos en los que tu ayuda cruza una línea invisible y comienza a pagar cuotas que no son tuyas. Te ocupas, te ofreces, te sacrificas, y con el tiempo sientes una fatiga que no se explica por horas o tareas. Es una fatiga del alma. Ese es el signo claro de que, sin querer, has asumido un karma ajeno. Saber distinguir cuándo intervenir y cuándo respetar el proceso del otro es una de las habilidades espirituales más prácticas y liberadoras que puedes desarrollar. Porque servir con sabiduría no es solo bienestar emocional, es supervivencia espiritual. Primero, reconoce las señales. Cuando tu acción nace de culpa, miedo a perder a alguien, necesidad de aprobación o de sentirte bueno, estás entrando en territorio arriesgado. Cuando lo das todo y no ves transformación real en la otra persona, es probable que estés sosteniendo su lección en vez de ayudarla a aprenderla. Cuando tu intuición, esa voz silenciosa de la conciencia, te dice «espera», y aún así actúas, estás cruzando la línea del servicio sano. La línea entre servir y entrometerse se cruza casi siempre por la misma puerta, la identificación. Si tu ego necesita sentirse útil, tu energía se mezcla con la del otro y crea un lazo kármico. En cambio, si tu acción surge desde la presencia y la ecuanimidad, tu aporte no arrastra consecuencias no deseadas. Ahora, explicaré con detalle el dato curioso que mencionamos antes, y que muchos no conocen, la deuda vibratoria. Cuando entregas energía a alguien sin su pedido real, por lástima, por culpa, por necesidad de ser necesario, esa energía no desaparece. En el campo sutil se produce un intercambio forzado. Tu frecuencia se entrelaza con la del otro, en un modo que no respeta el libre flujo de cada conciencia. Esa entrega impuesta crea un remanente energético que, por ley de resonancia, vuelve a tu campo como peso, bloqueo o desgaste creativo. Mecánicamente, ocurre así. La energía tiene intención y forma. Si das desde la carencia, la forma que emites lleva a esa carencia. El campo cuántico, la trama que conecta conciencias, responde con afinidad, atrayendo situaciones que reflejan esa misma carencia hacia ti. Es como prestar tu voz a una canción desafinada y luego escucharla sonando en tu propia garganta. A nivel kármico, se genera una especie de contrato implícito. Al realizar la acción por otro, tu conciencia acepta, aunque inconscientemente, pagar la lección que el otro debía transitar. Esa es la deuda vibratoria. No es moral, es energético. Se manifiesta como cansancio crónico, bloqueo para crear, miedos repetitivos, enfermedades psicosomáticas o sensación de llevar una mochila invisible. Lo más perverso es que quien da suele sentirse víctima altruista,
lo hago por amor. Y allí está la trampa. El universo no juzga, responde. Y si respondes desde una frecuencia desalineada, la respuesta será coherente. Más desequilibrio. ¿Cómo reconocerla? Si después de ayudar sientes pesadez en el pecho, pérdida de entusiasmo por proyectos propios, insomnio, dolores recurrentes sin causa médica clara o la sensación de ser el remedio de problemas ajenos que no se solucionan, es muy probable que exista deuda vibratoria. ¿Cómo liberarla? Hay prácticas puntuales y efectivas. Reconocimiento consciente. Acepta que esa energía fue entregada y que ahora la reclamas. Nombrarlo ya corta parte del lazo. Compasión energética. Visualiza la energía que diste como luz gris que vuelve a ti. Mentalmente transmute esa luz en fuego dorado que tu campo disuelve y entrega a la fuente para transmutación. Corte de cordones. Visualiza los cordones energéticos que te unen al otro y córtalos con una espada de luz afirmando: libero lo que no me pertenece. Ritual de restitución. Ofrece una intención clara al universo. Devuelvo al flujo lo que no fue pedido. Que sirva al bien mayor, limpieza y recarga. Baños con sales, meditaciones de raíz, tierra-luz. Canto de un mantra de protección y recentrado en el corazón. Establecer límites prácticos. Comunica desde la calma, no desde la defensa. Decir no es también un acto sagrado cuando protege tu alineación. Estas técnicas son herramientas energéticas, no mágicas instantáneas. Requieren intención, constancia y, sobre todo, disciplina interior. Cuando operas con ellas, la deuda se disuelve gradualmente y tu poder creador regresa. Volviendo al tema central del capítulo. El equilibrio entre servir y respetar el destino se sostiene en 3 pilares prácticos. Intención clara. Antes de actuar, pregúntate: ¿esto nace de amor sin necesidad o de miedo con necesidad? Permiso. Solo actúa si la otra persona ha pedido ayuda o si el silencio interior te confirma que tu intervención será alineada. Desapego del resultado. Haz lo que puedas desde la presencia y luego confía. No regreses a reparar lo que el otro debe reparar. El amor verdadero confía en la sabiduría del universo. Respetar la lección ajena no es indiferencia, es reconocer que cada alma firma su propio guión antes de encarnar. Si asumes su karma por culpa, habrás interrumpido su aprendizaje y ensució el tuyo. Recuerda, servir desde la plenitud es ser puente, no muleta. Es sostener desde la presencia, no resolver desde la prisa. Y cuando aprendes a diferenciar, te liberas de deudas invisibles que consumen tu luz. En el siguiente capítulo exploraremos las prácticas concretas para cultivar desapego amoroso en la vida diaria. Ejercicios, mantras y rutinas energéticas para que tu ayuda siempre sea alimento y nunca carga. ¿Listo para recuperar tu energía? Capítulo 5. La energía del desapego amoroso. Hay una forma de amor tan pura que no duele, no exige, no controla. Solo libera. Un amor que no necesita demostrar, ni corregir, ni poseer. Ese amor se llama desapego, y es una de las vibraciones más altas que puede alcanzar el alma. Pero la mayoría de las personas teme esa palabra. Cuando escuchan desapego, la confunden con frialdad o indiferencia. Creen que desapegarse significa dejar de sentir, renunciar al cariño o cerrar el corazón. Sin embargo, en la visión metafísica del universo, el desapego es todo lo contrario. Es amar tan profundamente que ya no necesitas controlar el resultado. Amar con desapego es confiar en que la energía sabe lo que hace. Es mirar a alguien caminar hacia su oscuridad sin intentar detenerlo, porque sabes que esa oscuridad es su maestra. Es permitir que la vida cumpla su función, sin convertirte en su director. Y sobre todo, es recordar que el amor no se demuestra con sacrificio, sino con presencia. El desapego amoroso no nace del desinterés, sino de la comprensión. Comprendes que cada alma tiene su ritmo, su curva evolutiva, su momento de despertar.
y entiendes que interferir por miedo, culpa o ansiedad solo bloquea la expansión natural del otro. Por eso los sabios dicen que el amor verdadero no retiene, inspira. Imagina el amor como una llama. Si la cubres con las manos por miedo a que el viento la apague, la ahogas. Pero si la dejas respirar, si confías en su fuerza, se vuelve fuego eterno. Así funciona el desapego. No sofoca, deja ser. El alma que ama desde el apego quiere moldear, cambiar o convencer. El alma que ama desde la libertad solo irradia su luz, sabiendo que esa luz es suficiente. Y aquí está el punto más fascinante de este capítulo. El desapego amoroso no solo te libera emocionalmente, también te hace magnético. Cuando sueltas la necesidad de retener, la energía comienza a fluir sin resistencia, y lo que te pertenece por vibración regresa inevitablemente. Esto no es poesía espiritual, es una ley vibratoria real. La energía que no está siendo forzada se armoniza por sí misma. La física cuántica ya lo intuye cuando habla del principio de superposición y del colapso de la onda. Todo lo que observas con expectativa se distorsiona. Pero cuando sueltas el control, las infinitas posibilidades del campo cuántico pueden ordenarse a tu favor. En el amor ocurre igual. Cuando sueltas la ansiedad de que algo salga bien, lo que está alineado contigo aparece sin esfuerzo. El desapego, por tanto, no es frialdad. Es confianza absoluta en la inteligencia del universo. Mientras el apego dice, sin ti no soy nada, el desapego amoroso susurra, soy todo, y desde ese todo te amo libremente. Piensa en las veces que trataste de ayudar o amar con tanta fuerza, que terminaste drenado, vacío, confundido. Y luego recuerda esos momentos en que solo observaste, en que amaste en silencio. Y la situación se resolvió sola, como si una fuerza invisible hubiera actuado por ti. Eso fue el desapego operando. Tu sola vibración fue suficiente para transformar. En la metafísica, esto se llama ayuda energética no interferente. Significa que tu energía actúa desde planos sutiles, sin que tu mente se involucre. Cuando estás en paz, esa paz se irradia, y esa radiación eleva la frecuencia del entorno sin palabras ni acciones. No se trata de hacer nada, sino de ser algo, una frecuencia de amor estable. Pero alcanzar ese estado requiere práctica interior. Porque el ego espiritual siempre quiere arreglar. El ego se siente valioso cuando soluciona. El alma se siente plena cuando confía. Por eso, el desapego amoroso es una alquimia. Transforma el instinto de controlar en el arte de permitir. Y hay algo muy sutil que sucede cuando logras esto. Cuando ayudas o amas desde el apego, sin darte cuenta, creas una deuda vibratoria. Esa deuda no tiene que ver con la otra persona, sino contigo. Es la sensación interna de haber dado más energía de la que tenías, de haber forzado el flujo natural del universo. Y cuando eso ocurre, la vida te lo muestra con cansancio, confusión o desgaste. Pero cuando amas desde el desapego, sucede lo contrario. Generas crédito energético. Tu campo se expande porque diste sin perderte. El universo, que siempre equilibra, te devuelve esa energía multiplicada, no como recompensa, sino como reflejo de tu coherencia interna. Por eso las personas que aman sin esperar nada, terminan recibiendo todo, no porque se lo ganen, sino porque vibran en abundancia emocional. Y el universo solo puede responder en la misma frecuencia. El desapego amoroso no es una meta emocional, es un estado de conciencia. No puedes forzarlo ni fingirlo. Surge cuando realmente confías en que la fuente sabe lo que hace. Y cuando lo haces, comprendes algo esencial. No eres dueño de nada ni de nadie, pero todo te pertenece en la medida en que vibras en sintonía con ello. La ayuda más pura es energética, no emocional. Por eso los grandes maestros podían sanar con solo mirar, podían liberar sin tocar. Su desapego no era frialdad, era el reconocimiento de que el alma no necesita ser rescatada, solo recordada. Amar con desapego es un acto de poder,
porque eliges no reaccionar ante el miedo a perder. El desapego es la victoria sobre la necesidad. Es el alma diciendo, confío tanto en el amor, que no necesito aferrarme a él. Y cuando llegas a ese punto, el universo comienza a girar distinto a tu alrededor. Las personas llegan por vibración, no por esfuerzo. Las situaciones se alinean, no se fuerzan. El tiempo parece obedecer a tu calma, porque tu frecuencia se ha vuelto coherente con la energía creadora. Al final, el desapego amoroso es la manifestación más alta del amor consciente. Es mirar el mundo con ternura y al mismo tiempo dejarlo ser. Es amar, sabiendo que nada se pierde, porque todo lo que pertenece al alma permanece, y lo que se va, solo está abriendo espacio para algo más elevado. Cuando aprendas a amar sin miedo, a servir sin control y a acompañar sin intervenir, habrás encontrado la llave dorada del equilibrio espiritual. Y esa llave no solo abre las puertas del amor, abre las del poder creador. Porque el alma que ama sin apego ya no busca recibir, solo irradia. Y todo lo que irradia, el universo lo multiplica. Capítulo 6. El silencio como guía. Hay una fuerza que no se ve, pero que lo cambia todo. No grita, no empuja, no argumenta, solo es. Esa fuerza es el silencio. Y aunque el mundo moderno lo ha confundido con vacío o pasividad, en realidad, el silencio es una de las manifestaciones más puras del poder divino. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia consciente. No es no decir, es saber cuándo no decir. No es indiferencia, es sabiduría vibrando sin palabras. En la metafísica, el silencio es un campo vibratorio neutro, un espacio donde las energías se equilibran y se revela la verdad oculta detrás del ruido mental. Cuando permaneces en silencio interior, no estás haciendo nada. Estás permitiendo que la inteligencia universal actúe a través de ti. El ego quiere intervenir, corregir, explicar. La conciencia solo observa, confía y sostiene. Y en ese sostén silencioso hay una energía más poderosa que cualquier consejo, la energía del ser. Hay momentos en la vida en que lo más elevado que puedes hacer por alguien es no hacer nada, solo estar, solo irradiar, solo sostener una vibración tan estable que el otro, sin saber por qué, empieza a calmarse, a ver, a recordar. Esa es la alquimia del silencio. Transforma sin imponer. Piénsalo por un instante. Cuando alguien atraviesa un dolor profundo, ¿de verdad buscan respuestas? ¿O buscan presencia? A veces, una palabra sobra, pero un silencio consciente sana, porque ese silencio no juzga, no condiciona, no exige, solo abraza energéticamente. Y es aquí donde el silencio se vuelve guía. Porque en el silencio, la mente se disuelve y la conciencia habla. Habla sin voz, pero con una claridad que ningún pensamiento podría alcanzar. Es la voz interna del alma, que siempre ha estado ahí, esperando que el ruido se apague para ser escuchada. Cuando aprendes a escuchar esa voz, descubres algo asombroso. El universo no necesita instrucciones, necesita espacio. Y ese espacio lo crea el silencio. En lo profundo del silencio, toda energía encuentra su curso natural. Los pensamientos se ordenan, las emociones se purifican, y los caminos se abren sin esfuerzo. Por eso los grandes sabios siempre han enseñado menos de lo que sabían. Porque comprendían que lo que realmente transforma no son las palabras, sino la frecuencia que las sostiene. El sabio no enseña, encarna. Su enseñanza no está en lo que dice, sino en lo que emana. Su silencio es un campo magnético donde las almas recuerdan su verdad. Imagina estar cerca de alguien que irradia paz. No te está hablando, ni tratando de convencerte. Simplemente es. Y sin saber por qué, tú también comienzas a sentir calma. Eso es energía cuántica en acción. Tu campo vibratorio se sincroniza con el suyo. Esa es la verdadera enseñanza, la transmisión vibratoria del ser. En la metafísica, esta transmisión se conoce como resonancia armónica.
Cuando una conciencia elevada permanece en silencio, su energía comienza a reorganizar los campos a su alrededor, sin emitir juicio ni intención. Esa vibración se extiende, reestructura, sana. Por eso el silencio no es pasivo. Es la acción más refinada del alma despierta. A veces, creemos que hablar sana, pero hablar desde el ego solo perpetúa el ruido. El silencio, en cambio, crea espacio para que la sabiduría universal se manifieste. Por eso los grandes místicos meditaban en silencio, porque sabían que el vacío es el lenguaje del todo. Y aquí surge una verdad que el alma reconoce enseguida. El silencio es el puente entre el yo humano y el yo divino. Cuando entras en él, no estás solo. Estás en comunión con la fuente. No necesitas pedir, porque ya estás conectado con aquello que todo lo sabe. Hay una diferencia inmensa entre callar por miedo y guardar silencio por conciencia. El primero encierra, el segundo expande. El silencio consciente no reprime, sublima, eleva la frecuencia del pensamiento y convierte la mente en un instrumento del alma. En ese espacio sagrado, comienzas a percibir respuestas sin buscarlas. Sientes sincronías, intuiciones, movimientos sutiles que te guían. Es la sabiduría universal actuando directamente, sin intermediarios. El silencio no necesita intermediarios porque es el lenguaje de la fuente. Cuando aprendes a hablar ese idioma, tu vida se llena de señales. El universo empieza a responder a tu calma. Y lo que antes parecía confusión, ahora se vuelve claridad pura. Muchos piensan que el camino espiritual es acumular conocimiento, pero el verdadero camino es recordar el silencio interno del que surgió todo conocimiento. Las palabras inspiran, sí, pero el silencio transforma. Las palabras te muestran el camino, pero el silencio te lleva allí. Hay un momento en la evolución del alma en que las oraciones se convierten en presencia. Ya no necesitas pedir, porque sabes que la energía responde a tu estado. Y el estado más elevado que puedes alcanzar es la quietud interior. Desde allí, todo se ordena. Quizás por eso, los sabios del pasado no escribieron tanto como los hombres del presente. Sabían que el silencio es el maestro más antiguo y más fiel. El único que no se contradice, el único que no necesita pruebas. En el silencio, el alma recuerda su origen. Recuerda que es parte del todo. Recuerda que la voz que buscaba fuera siempre estuvo dentro. Y cuando lo comprende, todo ruido desaparece, porque ya no hay nada que demostrar, ni nada que decir. El alma iluminada no ayuda, irradia. Su sola existencia se convierte en enseñanza. Y esa enseñanza no se impone, se siente. Por eso, quien alcanza ese estado no intenta convencer a nadie. Solo vibra tan alto que el universo entero se ajusta a su frecuencia. El silencio es la vibración de los dioses, el sonido original antes de toda creación, la pausa entre un pensamiento y otro donde nace la eternidad. Así que la próxima vez que no sepas qué hacer, cuando el ruido del mundo te confunda, no busques más respuestas. Entra en el silencio. Ahí no solo encontrarás paz, ahí te encontrarás a ti, porque al final, el silencio no enseña, te recuerda quién eres. Capítulo 7. Servir desde la conciencia superior. Servir no es hacer, servir es ser. Esa es la diferencia que solo el alma despierta comprende. Durante mucho tiempo creímos que servir significaba sacrificarse, dar más de lo que se tiene, o cargar con las batallas de otros. Pero en realidad, el servicio verdadero no nace del deber ni del deseo de reconocimiento. Nace de una vibración elevada que fluye a través de ti, sin esfuerzo, sin intención de controlar el resultado. El ego ayuda porque quiere sentirse útil. El alma sirve porque reconoce que todo ya está en orden. Y desde esa certeza, permite que la energía divina actúe. Cuando ayudas desde el ego, te conviertes en el autor de la acción. Yo ayudo, yo doy, yo transformo. Pero cuando sirves desde la conciencia superior, desaparece ese yo.
Solo queda la fuente manifestándose a través de ti. Esa diferencia es sutil, pero cambia todo. Porque cuando el ego interviene, la acción se tiñe de expectativas. Esperas gratitud, resultados, reconocimiento o reciprocidad. Y si eso no llega, sientes decepción, cansancio o vacío. Eso sucede porque el ego busca llenar algo dentro de sí. Pero el alma no necesita llenar, solo expandirse. En la metafísica se enseña que toda energía que entregas desde una frecuencia baja vuelve a ti multiplicada en la misma vibración. Si ayudas desde el sacrificio, atraerás más situaciones que te pidan sacrificarte. Si sirves desde el gozo, atraerás más circunstancias donde tu energía fluya con ligereza. Por eso, antes de actuar, es vital elevar tu vibración. No actúes para sentirte en paz, siéntete en paz, y desde ahí actúa. Esa es la alquimia del servicio consciente. Antes de servir, detente y observa. Tu impulso viene del amor o de la culpa, del deseo de sanar o del miedo a ver sufrir. Solo cuando el impulso nace del centro del ser, de esa presencia que no juzga ni teme, tu acción se vuelve canal del universo. Servir desde la conciencia superior es permitir que la energía divina haga lo que tiene que hacer, sin interferencias mentales. Tú te vuelves instrumento, no dueño. Canal, no creador separado. Es como si una corriente de agua pasara por ti. El río no te pertenece, pero fluye a través de ti para dar vida. No puedes forzarlo ni contenerlo, solo mantenerte lo suficientemente limpio para que su flujo sea puro. Y aquí está una clave profunda. Cuanto más limpio está el canal, menos ruido tiene el servicio. No necesitas decir, mira cómo ayudo, o mira lo que hice. El alma silenciosa sirve en armonía porque no busca ser vista. Su recompensa está en sentir el fluir del todo a través de ella. El verdadero servicio no se ofrece desde la mente, sino desde la frecuencia del corazón expandido. Y esa frecuencia solo aparece cuando dejas de identificarte con el papel de el que ayuda. En el instante en que comprendes que la fuente te usa como vehículo, cada gesto se vuelve sagrado. Una palabra, una mirada, un silencio. No importa la acción, sino el estado de conciencia desde el cual se realiza. Imagina por un momento que cada vez que sirves desde el amor puro, el universo entero se reorganiza a tu alrededor para amplificar esa vibración. Tu energía se vuelve faro, y ese faro no ilumina solo a quien está cerca, sino a miles de almas conectadas a tu frecuencia. Eso es servicio cuántico, la acción que trasciende el plano físico y se convierte en impulso evolutivo. El servicio consciente no busca cambiar al otro, sino recordarle su poder. No intenta sanar por él, sino crear el espacio donde su propia luz pueda emerger. Esa es la diferencia entre servir desde la conciencia y ayudar desde el ego. El ego actúa desde la carencia. Tú necesitas que yo intervenga. El alma actúa desde la plenitud. La divinidad en ti sabrá cómo revelarse. Por eso, antes de servir, es sabio hacer una pausa y elevar tu vibración. Respira, cierra los ojos y di en silencio. Que no sea mi energía la que actúe, sino la de la fuente a través de mí. Esa simple afirmación recalibra todo tu campo energético. Disuelve la interferencia del ego y te conecta con la frecuencia más pura del amor impersonal. En ese estado, tus actos se vuelven impecables, porque no hay resistencia ni deseo de controlar. Todo lo que haces proviene del flujo natural del universo. Y lo más hermoso es que, sin buscarlo, tu servicio se vuelve expansivo. Cada acción genera armonía, no deuda, paz, no cansancio. Servir desde la conciencia superior es también una forma de oración silenciosa. Una plegaria viviente que dice al universo, confío en tu perfección. Haz a través de mí lo que deba hacerse. Y cuando esa confianza se vuelve constante, algo mágico sucede. Ya no sientes que sirves a otros, sino que sirves al todo, del cual todos somos parte. Entonces, desaparece la separación. Ya no hay yo que ayuda, ni ellos que necesitan.
Solo hay energía divina moviéndose en todas direcciones, completando el ciclo de amor. Esa es la esencia del servicio sagrado. Actuar sin apropiarse del acto. Dar sin sentir pérdida. Amar sin necesitar respuesta. Y cuando alcanzas ese nivel, cada paso se vuelve una ofrenda. Cada palabra una vibración de sanación. Ya no eres el protagonista, eres el canal. Y en ese canal fluye la conciencia del todo, perfecta, infinita y en paz. Porque al final, servir desde la conciencia superior no es hacer más, es ser más consciente de lo que eres realmente. La fuente, sirviéndose a sí misma a través de ti. Capítulo 8. Rompe el contrato del dolor. Hay un momento en el camino espiritual en el que todo cambia. Un punto exacto en el que descubres que no estabas ayudando para sanar a otros, sino para no sentir tu propio vacío. Si has llegado hasta aquí, no te detengas. Estás a punto de escuchar una de las verdades más profundas de este viaje. La razón, oculta por la cual muchas almas se atan al dolor sin saberlo. Quédate, porque lo que viene puede liberarte de una de las cadenas más sutiles del ego espiritual. Desde niños, muchos crecimos con la idea de que amar era sacrificarse, que ayudar era sufrir, que servir implicaba cargar con el peso de los demás. Sin darnos cuenta, esa creencia se convirtió en un contrato vibratorio con el dolor. Una programación inconsciente que decía, solo valgo si soy necesario. Este pacto, aunque disfrazado de bondad, nos desconecta de la fuente verdadera de la compasión. Cuando una persona necesita constantemente salvar a los demás, no está actuando desde su alma, sino desde una herida que busca validación. No es la luz quien guía sus pasos, sino el miedo a no ser suficiente si no está haciendo algo por alguien. En términos metafísicos, esto crea una deuda vibratoria, un intercambio energético desigual donde intentas dar desde la carencia, creyendo que el amor debe ganarse. Pero el universo no opera por culpa ni obligación. Opera por frecuencia. Cuando ayudas desde la escasez, atraes experiencias que confirman esa misma escasez. Cuando sirves desde la plenitud, irradias tanto que tu sola presencia sana sin esfuerzo. La mente humana ama los papeles, el sanador, el salvador, el maestro. Pero el alma no necesita ninguno de esos títulos. El alma ya es completa y no requiere ser reconocida para saber que su luz existe. Por eso, cuando aún sentimos la necesidad de ser importantes en la vida de los demás, el universo nos muestra espejos donde esa necesidad se hace evidente. Quizás te has sentido agotado tras ayudar a alguien, o decepcionado porque no valoraron tu esfuerzo, o confundido al ver que, a pesar de tu apoyo, la otra persona no cambió. Esa frustración no es casualidad. Es el reflejo de un contrato inconsciente que dice, debo sufrir para merecer amor. Romper ese contrato no se hace con palabras, sino con conciencia. Significa observarte cuando surge el impulso de intervenir, de rescatar, de cargar. Y preguntarte con honestidad, ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo a no ser visto? El proceso de liberación comienza al recordar que no necesitas ser necesitado. Eres un canal de energía divina, no un generador de soluciones personales. Cuando conectas con la fuente, la acción fluye sin esfuerzo y sin apego al resultado. Ayudas, pero no te identificas con el acto. Sirves, pero no esperas gratitud. Irradias, pero no controlas a quién ilumina tu luz. En la metafísica, esto se conoce como servicio desde la conciencia de unidad. Comprender que cada alma está recorriendo su propio diseño de evolución. Si intentas quitarle una lección a otro, interrumpes su proceso y al hacerlo, te desvías del tuyo. Pero si simplemente mantienes tu frecuencia elevada, tu energía se convierte en medicina silenciosa. Muchos seres de luz, terapeutas, sanadores, guías, incluso padres, enfrentan esta prueba. Llega un punto en que deben soltar la identidad de ayudadores para convertirse en presencias conscientes. Ya no buscan cambiar el mundo,
sino vibrar tan alto que el mundo cambia solo. Y aquí ocurre la alquimia. Cuando ya no necesitas ayudar, ayudas más. Cuando ya no buscas sanar, sanas. Cuando ya no esperas reconocimiento, te conviertes en un canal puro del amor universal. Esa es la paradoja del desapego espiritual. Al dejar de necesitar el rol, te fundes con la energía que lo origina. Imagina por un momento una vida donde tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Donde cada respiración, cada pensamiento amoroso, cada acto simple, ya es suficiente. Esa es la verdadera libertad del alma. Cuando rompes el contrato del dolor, algo dentro de ti se expande. Sientes una paz tan profunda que ya no buscas validación externa. El universo comienza a mostrarte personas y situaciones que reflejan esa plenitud. Tu vibración se convierte en un faro, no porque grites tu luz, sino porque simplemente eres luz. Romper el contrato del dolor es, en esencia, recordar tu soberanía energética. Ya no eres un sanador herido, eres un creador consciente. Ya no necesitas probar tu valor ayudando. Tu existencia misma es un acto de amor divino. Así que hoy, suelta el peso de cargar al mundo. No viniste a salvarlo. Viniste a recordar que ya está completo, igual que tú. Y ahora, prepárate, porque estás a punto de entrar en la parte más importante de este camino. Lo que viene no solo sanará tu relación con el servicio, sino que te mostrará cómo convertirte en un canal consciente de la energía universal. Si te detienes aquí, podrías perderte la llave que transforma tu propósito espiritual en poder creador. Sigue, porque el próximo capítulo te revelará cómo servir desde la conciencia más alta, sin esfuerzo, sin ego y sin dolor. Capítulo 9. El verdadero amor no interfiere. Hay un tipo de amor que no necesita promesas, ni control, ni presencia constante. Un amor que no busca cambiar, sino comprender. Un amor que no interfiere, sino que sostiene la vibración más alta para que todo se ordene desde la sabiduría divina. Ese es el amor del alma, el amor que proviene de la conciencia. Desde la visión humana, amar suele confundirse con proteger. Creemos que si amamos, debemos evitar que el otro sufra, intervenir cuando se equivoca o señalarle el camino correcto. Pero eso no es amor. Es miedo disfrazado de cuidado. Es la mente intentando jugar a ser Dios, temiendo que, si no controla, algo saldrá mal. El amor divino opera desde otra frecuencia. No busca salvar, sino expandir. No evita la experiencia, la honra, porque comprende que cada alma está recorriendo su propio proceso de evolución, diseñado con precisión por la inteligencia universal. Lo que desde la superficie parece dolor o pérdida, desde la mirada del alma es un acto de crecimiento. Cuando amamos desde la conciencia, aprendemos a respetar el destino de los demás, incluso cuando no lo comprendemos. Entendemos que interferir con las lecciones ajenas es interrumpir el plan que el alma eligió antes de encarnar. Y aunque el ego quiera ayudar, el alma observa en silencio, confiando en que el universo jamás se equivoca. Ese silencio no es frialdad, es sabiduría, es la quietud del que sabe que todo lo que ocurre tiene propósito. Cuando una flor comienza a abrirse, nadie le tira de los pétalos para acelerar su proceso. Asimismo, el amor verdadero no fuerza transformaciones. Simplemente irradia su luz, y esa luz guía por resonancia. El ego, sin embargo, teme el desapego, se aferra, quiere asegurar resultados, convencer, retener. Le cuesta aceptar que, a veces, amar también significa dejar ir, pero el desapego no es ausencia de amor, es su forma más elevada. Porque cuando amas de verdad, confías. No intentas moldear el camino del otro, sino que lo bendices para que encuentre su propia verdad. El amor interferente nace del miedo. Miedo a perder, a no ser necesitado, a ver sufrir. Pero el amor consciente nace de la fe. Fe en la inteligencia universal, en el orden invisible que dirige todo hacia la evolución.
Y esa fe es la que permite soltar con paz, sin resistencia ni drama. Metafísicamente, toda interferencia crea un nudo energético. Cuando intentas cambiar la experiencia que alguien debe vivir, te enredas en su campo vibratorio. En ese instante, la energía deja de fluir con armonía y ambos pierden claridad. Tú absorbes parte de su carga y el otro pierde parte de su lección. Pero cuando observas desde la conciencia, tu energía se mantiene pura. Irradias luz sin absorber oscuridad. Eres como un sol, iluminas sin acercarte demasiado, calientas sin quemar. Y esa radiación silenciosa tiene más poder transformador que 1000 consejos o acciones desesperadas. El verdadero amor no necesita demostrar su existencia. Es una frecuencia tan alta que simplemente transforma. No dice, confío en ti, lo emite. No promete, estaré contigo, lo sostiene desde el alma. Y en esa presencia invisible, el otro encuentra fuerza para recordar su propio poder. A veces, amar desde la conciencia significa ver a alguien caer sin intervenir. No porque seas indiferente, sino porque sabes que la caída es su despertar. Otras veces, significa retirarte a tiempo, aunque el corazón quiera quedarse, porque reconoces que tu ciclo en esa historia terminó. Soltar no es abandono, es respeto, es decirle al universo, confío en que esta alma sabrá regresar a su centro. Y cuando lo haces, algo mágico ocurre. La energía se ordena, las relaciones se purifican, y el amor, libre de necesidad, se vuelve infinito. El amor divino no impide el dolor, lo ilumina hasta que se disuelve. Porque el dolor solo existe donde la conciencia aún no ha penetrado. Cuando observas con presencia, sin juicio ni miedo, tu vibración actúa como fuego sagrado, quemando las sombras sin destruirlas, solo revelando su verdad. Y entonces, descubres que no había nada que salvar, solo había que recordar. Recordar que cada alma tiene su propio ritmo, su propio aprendizaje, su propio tiempo para florecer. Si el universo es perfecto, también lo son sus procesos. No hay errores, solo experiencias necesarias. Y cuando comprendes eso, el amor deja de doler, porque deja de querer controlar. Ya no te duele que el otro elija distinto, porque sabes que su elección también está guiada. Ya no temes perder, porque lo que es verdadero no se pierde, se transforma. El verdadero amor no interfiere porque sabe que no hay nada roto. Solo hay conciencia expandiéndose a través de cada experiencia. Por eso cuando amas desde tu centro, no impones caminos, los iluminas, no corriges, inspiras, no retienes, liberas, y en ese espacio de libertad, el amor se vuelve puro, infinito, divino. Así que recuerda, amar no es rescatar, es confiar, no es retener, es permitir, no es proteger del fuego, es enseñar a ver que también el fuego purifica. El amor humano quiere poseer, el amor divino solo es. Y cuando eliges amar así, sin miedo, sin apego, sin interferir, te conviertes en un portal de la conciencia universal. Eres la extensión viva del amor que creó los mundos. Capítulo 10. La sabiduría del no hacer. Hay una verdad que el alma comprende solo cuando ha dejado de resistirse. El verdadero poder no está en lo que haces, sino en lo que eres mientras lo haces. Toda la enseñanza de Krishna y de las antiguas tradiciones metafísicas converge en este punto. El no hacer no es quedarse inmóvil. Es actuar sin tensión, sin deseo, sin apego al resultado. Es permitir que el universo se exprese a través de ti, sin interferir con su perfección. El ego ama la acción. Le gusta sentir que hace, que controla, que decide. Pero la conciencia observa desde otro plano. Sabe que todo ya está ocurriendo, que la creación no se produce por esfuerzo, sino por alineación. Cuando Krishna le dijo a Arjuna que debía luchar, no lo instaba a la violencia, sino a la comprensión. Le mostraba que la inacción temerosa, la que huye por evitar el conflicto, también es una forma de acción kármica.
El no hacer del ego no es paz, es evasión. Pero el no hacer del alma es poder en reposo, presencia consciente, una rendición total al orden divino. Imagina el océano. No necesita empujar sus olas para que se muevan. Ellas surgen naturalmente del flujo que lo habita. Así también, el alma que ha comprendido el principio del no hacer, ya no reacciona, responde desde la calma. Ya no busca cambiar, simplemente permite que el universo se exprese a través de su forma. Este es el punto donde la acción y la no acción se funden. Cuando el ego desaparece, cualquier movimiento que realizas, una palabra, un gesto, una mirada, se convierte en una extensión del todo. Ya no eres tú quien ayuda, sino la fuente misma manifestándose a través de ti. Los antiguos metafísicos enseñaban que en este estado, el universo actúa contigo como si fueras su instrumento consciente. No hay esfuerzo, ni intención, solo un flujo armonioso de energía que cumple su propósito naturalmente. El no hacer es el estado del sabio que irradia sin intervenir. No aconseja, no corrige, no guía, y sin embargo, su sola presencia transforma. Porque la vibración de la conciencia pura reordena la materia sin necesidad de palabras. Es aquí donde el buscador deja de ser ayudador y se convierte en canal, deja de ser hacedor y se convierte en presencia. Y entonces comprende que la vida no necesita que la sostengan, solo necesita que se confíe en ella. Cuando entras en el estado de no hacer, el tiempo cambia. Los problemas se resuelven sin ansiedad. Las personas adecuadas llegan sin esfuerzo. Y lo que antes parecía imposible, simplemente sucede, porque ya no estás vibrando desde la urgencia, sino desde la totalidad. En ese nivel, no ayudas. Encarnas la solución. No sanas. Eres la frecuencia de la sanación. No enseñas. Tu vibración se convierte en enseñanza viva. Esto es lo que Krishna quiso decir cuando habló del yoga del desapego. Actúa, pero sin apropiarte de los frutos de la acción. Haz, pero sin la carga de ser el autor. Sirve, pero sabiendo que el verdadero servicio es permitir que la fuente se exprese sin interferencia. Metafísicamente, el no hacer representa el fin del ciclo del ego. El yo que buscaba reconocimiento desaparece, el que quería salvar o ser admirado se disuelve, y solo queda la conciencia pura, silenciosa, despierta. En este punto, incluso la idea de ayudar se transforma. Ya no sientes la necesidad de salvar a nadie, porque sabes que nadie necesita ser salvado. Todos están recordando, a su propio ritmo, lo que tú también recordaste, que el amor no es una acción, es un estado del ser. Las enseñanzas védicas afirman que cuando un alma alcanza el estado del no hacer, su campo energético comienza a emitir una vibración conocida como Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y dicha puras. Esta frecuencia tiene la capacidad de armonizar cualquier entorno sin esfuerzo consciente. Es como si su sola presencia reorganizara las energías discordantes, sin pronunciar palabra. Por eso se decía que los sabios iluminados enseñaban sin hablar y sanaban sin tocar. Su vibración era la enseñanza. Entonces, ¿qué significa ayudar desde la sabiduría del no hacer? Significa permitir que la fuente actúe a través de ti, sin imponer tu voluntad. Significa confiar tanto en el orden universal que ya no intentas corregir el flujo, porque entiendes que todo está siendo guiado por una inteligencia infinitamente más sabia que tu mente humana. Significa amar sin poseer, dar sin esperar, actuar sin forzar. Y ese es el punto donde termina el sufrimiento, porque termina la ilusión de separación. El universo no necesita que salves a nadie, solo necesita que recuerdes quién eres. Cuando recuerdas tu naturaleza divina, dejas de intentar reparar el mundo, porque comprendes que el mundo no está roto. Solo está soñando, igual que tú lo estuviste alguna vez. Desde esa luz interior, otros también recordarán, y así, sin esfuerzo, sin palabras, sin interferencia, la conciencia colectiva se eleva. Ese es el verdadero servicio, la verdadera ayuda,
Y la esencia de la sabiduría de Krishna: actúa sin actuar, ama sin poseer, ayuda sin intervenir, y sé simplemente lo que siempre has sido, la luz que todo lo transforma. Porque cuando tú recuerdas, el universo también despierta.